estamos en nuestra reunión. Qué bueno que podemos vernos, como siempre digo. Así que qué bueno que puedan estar juntos todos, la familia. Así que es un buen tiempo para agradecer al Señor. Así que antes que nada vamos a orar juntos al Señor y le vamos a pedir que nos ayude en esta mañana, no solo a cada familia, sino que también podamos orar y tener nuestro tiempo de pedir por los demás, ¿ya? Y vamos a decir con los ojitos cerrados: Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, Señor, que tú nos permites. Aquí estamos, Señor, delante de ti, rogándote, Dios, para que tú sigas haciendo una obra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, todos y cada uno, nuestros hijos, esposa, esposo, Señor, toda nuestra casa sea bendecida, Señor, por ti. Ayúdanos. Queremos en esta mañana rogarte que así como tú vas haciendo una obra en nosotros, también la hagas, Señor, en aquellos corazones que te necesitan, los que están carentes de ti, de tu palabra, de tu amor. Abre sus ojos, Señor. Te rogamos por nuestros familiares y amigos que no te conocen, Señor, pero que a lo mejor algo han escuchado, Señor, o nosotros muchas veces les hemos dicho y les hemos predicado. Queremos orar por ellos, Señor, también en esta mañana y ponerlos en tus manos, Señor. Y te damos gracias porque esta es, Señor, la fe que tenemos, Señor, que ponemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Por eso, Señor, te damos gracias. Escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor y te damos gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nosotros y por nosotros. Señor, gracias. Bendice este tiempo que tendremos de alabarte, de adorarte y también de recibir de tu palabra. Ponemos esta oración, esta petición delante de ti, rogándote, Señor, que tú escuches nuestro clamor. Oramos a ti, no porque tengamos algún mérito, sino que oramos en el nombre del único que tiene los méritos, en nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Y dice su palabra, en 1 Corintios dice: si tuviese el don de profecía y entendiese todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Y si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón. No tiene orgullo, no es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán con el paso del tiempo inútiles, pero el amor durará para siempre. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza, el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir su hermoso evangelio, este caminar precioso al que Él nos ha llamado, pero con un corazón lleno de amor. Que todo lo que hagamos, lo que demos, cuando le servimos, cuando ponemos todo a sus pies, que sea en amor, porque si no lo hacemos así, de nada sirve. No solo el amor hacia Dios, sino el amor hacia los demás, hacia todos aquellos que nos rodean. Que el Señor nos ayude y que este tiempo difícil que vivimos, de crisis sociales, de pandemia, de todo esto, solo inunde nuestros corazones y sus corazones, mis hermanos, de amor, de ese amor que viene de Dios. Y si a usted le cuesta y no lo tiene, pídalo, porque Dios es grande, poderoso y lleno de misericordia para derramarlo en nuestros corazones. Así que pensando en esto, vamos a pasar el tiempo de alabar a Dios con todo el corazón. Y recuerde de tener este amor los unos por los otros, que proviene de este gran amor de Dios. Nadie puede
que no puede fluir en nuestros corazones de manera natural. Es el amor que proviene de Dios. Así que pensando en esto, yo le voy a pedir que ahí usted póngase de pie, prepárese y vamos a comenzar este tiempo de alabanza. Y antes de eso, escuche y ponga atención, ahí si quiere con sus ojitos cerrados, en este Salmo 63 que dice así. Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua, te desea con toda el alma. Te he visto, Señor, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Por eso con todo el corazón, hermanos, hoy día digamos: te alabaré con cánticos de alegría. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios nos bendiga, y no hay mayor muestra de amor, como dice la palabra, que Jesús. No hay mayor muestra en la historia de la humanidad, mayor muestra de amor que Jesús. Por eso nosotros hoy damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder cantar a su nombre y bendecir su nombre. Así que yo le invito a que juntos podamos cantar al Señor y bendecir su nombre. Sobre las nubes con poder y gloria volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperar en tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado, siervo que vive en tu presencia. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperar en tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey,
que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperar tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado, siervo que firme es en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti, Señor. Por favor, ten compasión de nosotros, Señor. Somos personas tan débiles. Por eso necesitamos de ti, Señor. Y esperamos en ti, Jesús. Y te esperamos a ti. Queremos y anhelamos, Señor, más de ti en esta vida, en esta tierra. Que nos ayude, Señor, como dice tu palabra, a permanecer hasta el fin. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Eres tú, Señor.
Haz tu obra en nosotros, Señor, te rogamos. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Vamos, quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, purifícame, santifícame, derriba, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti, solo a ti, Señor, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Señor, purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, santifícame, cambia, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Cada día derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh, cada día, Señor.
de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Oh, oh, oh. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu
amor de Jesús. Él no nos llamó por nuestra calidad humana. Él no nos llamó por lo que pensamos que somos, y nos amó por ser de una nación, de una raza, o por tener características buenas, o por ser dignos de algo. Cuando meditamos respecto al amor de Dios por medio de Jesús, no hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros, solo Él, su gracia. Incluso la palabra dice que nosotros hoy le amamos porque Él nos amó primero. Si tú meditas cómo Dios te llamó, en qué momento, y ahora puedes hacer un análisis y puedes pensar siquiera en qué estabas tú cuando Dios te alcanzó, yo te puedo asegurar que no estabas buscando de Dios. Ninguno de nosotros estábamos en una búsqueda probablemente espiritual, al contrario, Él nos alcanzó, y sin lugar a dudas a todos de una manera sobrenatural, porque en medio de nuestra banalidad de vida el Señor se mostró a nosotros y nos alcanzó. Por eso, si meditamos en todo lo que el Señor ha hecho, yo te invito, mi hermano, mi hermana, que podamos cada día tener en nuestra mente todo lo que el Señor ha hecho, y podamos cantar con todo el corazón. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, oh Señor, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias, Señor, mis ganancias las pongo a tus pies. Vida mi tiempo, Señor, para ti. Mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento
misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Cuando el creyente tiene la capacidad de reconocer que no es por sus méritos que tiene salvación, que es acepto ante Dios, y que no hay ni un mediador entre Dios y los hombres más que Jesús, el creyente está dando simplemente un paso inicial en su vida cristiana, entendiendo que Jesús es Dios. No hay ni un mérito en nosotros por el cual hoy podemos acceder ante el trono de la gracia. Todos los méritos son de Jesús. Toda la gran obra fue de Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy tú y yo, por los méritos de Cristo, tenemos la oportunidad de dar gracias al Padre y entrar ante el trono de la gracia. Dice la Biblia, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. Ese es el evangelio que debemos de proclamar. Jesús es Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes ya. Esperamos estén bien y sin lugar a dudas sabemos que el Señor está haciendo su obra en nuestros corazones de una o de otra manera. Debemos de animarnos en este tiempo en el cual Dios nos tiene aún sin la oportunidad de congregarnos, pero sin lugar a dudas en un despertar espiritual, una oportunidad de que podamos conocer más del Señor. No se olvide de las actividades que tenemos entre semana. Día martes el culto familiar, que es un devocional para las familias. El jueves mi esposa está con las mujeres y el viernes tenemos el Instituto Bíblico, aparte del domingo, y algunas otras reseñas que hacemos entre semana. Estamos siendo muy nutridos, así que usted, mi hermano, mi hermana, manténgase al tanto. Suscríbase en el YouTube para que le dé ahí recordatorio de cuando tenemos nuestras actividades entre semana, y comparta lo que estamos haciendo como iglesia para que otras personas también puedan escuchar del Evangelio de Jesús
y puedan ser movidos a arrepentimiento por el medio del Espíritu y puedan ellos conocer del Señor también. Bueno, estamos en nuestra semana número 11, nuestra semana 11 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante respecto a lo que es vivir en el Espíritu, que es la dificultad de andar, de vivir en el Espíritu. Hay oposición, hay dificultad, y es lo que vivimos, ¿no? Todos los cristianos. Por eso es importante considerar este tema como muy, muy trascendente en la vida cristiana. Nuestro texto base está en Gálatas 5:25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos ordenado hasta aquí bíblicamente las ideas y lo que la palabra de Dios nos dice respecto a vivir en el Espíritu. Comprendemos que la Biblia nos enseña que Dios nos estimula a vivir una vida de acuerdo a su palabra, basado en algo que Él ya ha hecho por nosotros. Una vez más vemos esta forma de expresar a través de un indicativo, que es lo que Dios ha hecho, y un imperativo, que es lo que debemos hacer nosotros. ¿Recuerdan la semana pasada? El Espíritu nos mueve, nos da impulsos para caminar en la voluntad de Dios, para ser llenos del Espíritu, para vivir en el Espíritu, para ser guiados por el Espíritu, para responder espiritualmente a nuestra vida humana. Nos da impulsos para vivir en sus preceptos, para encontrarnos con el Señor en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, oposición, en medio de la lucha. Pero encontramos dificultad en medio de este camino. Encontramos escollos en la vida y en nuestro caminar, y no es tan fácil vivir en el Espíritu. No es tan simple. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra relación con el Espíritu comienza cuando nacemos de nuevo, y eso ya está claro, nuestra conversión. Y aquí hay algo muy importante que recalcar: nosotros no nos hacemos nacer de nuevo, el Espíritu nos hace nacer de nuevo. Así como en nuestra vida natural nuestros padres nos concibieron. Esto no fue una decisión propia. Nacimos por voluntad de Dios, evidentemente, y de nuestros padres. El nacimiento espiritual es algo similar. No hemos nacido de nuevo por voluntad propia, hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios. Ezequiel 11:19, búsquelo. Ezequiel 11:19. Dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden, fíjese, ¿para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es una obra de Dios quien nos cambió el corazón duro de piedra a un corazón que siente, que escucha, que comprende, que anhela al Señor. Tito 3:5, búsquelo. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y ahora todo esto tiene un sentido lógico, espiritual, y nos muestra el camino a seguir si vivimos por el Espíritu. Nacimos de nuevo por el Espíritu, hemos entendido el Evangelio por el Espíritu, comprendemos ahora las cosas espirituales. Lo sabemos, hemos sido regenerados, pero con la plena conciencia que estamos en un cuerpo de carne. Se nos viene un desafío ahora, el imperativo: vivamos, caminemos diariamente según el Espíritu nos guíe, nos indique, nos impulsa. Bueno, si está tan claro, hagámoslo. Conocemos el mandato y también lo glorioso del fruto. Ya lo hemos visto en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Dice: contra tales cosas no hay ley. Conocemos el mandato, también conocemos lo glorioso del fruto, pero tenemos que saber que estamos en un cuerpo y que hay dificultades,
Constantemente hay escollos que hacen complicado vivir este mandato. A pesar del fruto que podemos ver que tendremos y que produce, hay una dificultad principal que está en el mismo texto un poco antes, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una descripción de una realidad que ocurre en nosotros. Cada día, toda la vida, una guerra constante. Para muchos creyentes, es una frustrante realidad diaria. Una guerra de la que nos gustaría estar exentos, ¿verdad? A todos nosotros. Pero no es así. Y esto explica muchas cosas en la vida cristiana. Pablo, en Romanos 7:15, él se sincera con los hermanos en Roma y da una declaración sorprendente respecto a cómo él llevaba su vida. Búsquelo, Romanos 7:15. Yo voy a leer la Biblia en lenguaje actual. No, perdón, esta es la versión Biblia de las Américas. Usted lee ahí conmigo el texto, Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, dice el 19, sino el mal que no quiero, eso practico. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, no se ha disipado. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, en mi espíritu. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo expone esta frustrante realidad, la guerra literal que tenemos. Dios nos dice que Él sabe qué es lo que vive cada creyente en su interior. Y está puntualizando que por más extremistas o devotos que sean algunos, mientras estemos en un cuerpo de carne tendremos luchas constantes. Y esto todos. Pablo está hablando que está ocurriendo en el interior del creyente, explica algo impresionante y pon ojo, él no está dando una excusa para pecar en lo absoluto, él está dando una explicación. Primero, a través de los textos que leímos, él explica el testimonio no aprobable de muchos creyentes. Se ha escuchado estas frases, ¿no? ¿Y eso qué es cristiano? Se ha oído esta afirmación, ¿verdad? ¿O un cristiano hace eso? ¿Cómo puede ser que tú seas cristiano? Mucha gente pone en duda el cristianismo cuando un cristiano no actúa de una manera que no es consistente con lo que dice que cree. Pero Pablo nos explica que muchas veces el cristiano no hace lo que quiere hacer. Y esta es una realidad que todos vivimos. Nosotros a veces pecamos contra nuestra propia voluntad, no queremos hacerlo, pero somos atraídos por un deseo, impulsados por la carne. Y respondemos a veces y reaccionamos ante la vida y deseamos cosas que no son pecaminosas probablemente. Y en nuestro interior no queremos eso. Y a veces deseamos cosas que no están bien y en nuestro interior está esta lucha porque eso no es lo que queremos. Pero hay un impulso que compite con ese buen deseo en mí. Por eso, hermano, no estoy hablando de excusas. Porque hay mucha gente que vive vidas opuestas al Evangelio. Estoy hablando de una lucha que un cristiano real vive todos los días, porque es la lucha que todos vivimos. Si alguien puede afirmar que no tiene luchas, entonces es mejor que Pablo. Y es mejor que todos nosotros, sin duda. Porque incluso Pablo afirmaba sus propias luchas.
En esta lucha permanente vemos cosas y anhelamos cosas que compiten con el buen deseo al que el Espíritu nos guía. Y ahí es donde muchos cristianos no caminan como deben caminar y otros no caminan como quieren caminar. El ser vencidos en esto nos lleva al siguiente punto que explicaba Pablo. Explica que el sentido de frustración y culpa que algunos creyentes sienten con su vida es causal de su poca fortaleza espiritual. Y esta sensación es por las cosas que hacemos, situaciones que vivimos, por las cosas que pensamos, lo que permitimos, nos sentimos culpables y frustrados, sobre todo con nuestro crecimiento espiritual. Hay cristianos incluso que llegan a dudar de su salvación por las cosas que han permitido en su vida. Yo nunca voy a olvidar algunas frases que he escuchado en mi tiempo pastoreando la iglesia. Y hay gente que me ha dicho: pastor, yo no sé si soy cristiano porque no puedo dejar esto. No puedo deshacerme de esto. No puedo dejar de pensar en esto. Se sienten atados a un hábito, a una práctica pecaminosa. Y por eso esta lucha de la que habla el apóstol Pablo es una de las razones por las cuales somos llamados a congregarnos. Por eso lo que el apóstol Pablo habla explica en sí mismo la necesidad de la iglesia para el creyente. Hebreos 10:22, búsquelo por favor. Hebreos 10:22. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. 24, ponga atención. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Fíjense, esta lucha es una de las razones por las cuales estamos llamados a congregarnos, porque no somos automotivados a vivir una vida piadosa. Ningún creyente solo puede llevar una vida piadosa. Hebreos dice que no dejemos de congregarnos porque necesitamos estímulo, muchas veces para vivir como tenemos que vivir, porque en vista de la competencia interna que hay, a veces la carne gana en la guerra al espíritu y terminamos cediendo. Por lo que la iglesia y las relaciones humanas entre hermanos nos permiten fortalecernos mutuamente, nos motivamos mutuamente a realizar actos de amor, dice la Biblia, y buenas obras. Por eso fíjate en muchos hermanos, muchos que no se congregan. Yo he visto algunos hermanos que no se congregan por otras causales, pero algunos no quieren y se sienten súper cristianos, inmaculados, con certezas en todo, una seguridad envidiable, buenos para debatir, tienen sus argumentos y todo, pero su corazón está vacío. De lo que ellos alardean que está lleno, está completamente vacío, simplemente porque en su soledad son vencidos al luchar solos. La iglesia es necesaria. Número 4, lo que el apóstol Pablo exhorta, explica la necesidad de las disciplinas espirituales. A pesar de todo lo que Cristo ya hizo, cada cristiano debe tener una disciplina personal, orar, estudiar la palabra, a pesar de que nuestro cuerpo nos diga que no quiere, que no puede. El caminar con Dios, el nutrirnos y alimentar nuestro espíritu requiere una disciplina, un orden. Si en nosotros no hubiese esa competencia y fuésemos santos completamente, nuestra búsqueda de Dios sería una estimulación constante. No tendríamos que pelear contra el cuerpo, contra la carne. Sencillamente fluiría de manera natural si no estuviera esta lucha. Pero como no es así, luchamos incluso con el congregarnos. Luchamos con orar, con estudiar la palabra. Y cuando vencemos en esto, nos queda
la sujeción, la obediencia, el servir y otros estímulos a lo que el Espíritu nos guía. Y también Pablo, a través de los textos que él exhorta, explica la necesidad de la disciplina en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La iglesia debe tener parámetros morales estrictos, parámetros de orden de vida cristiana, de promover en la iglesia la integridad y el respeto mutuo, ¿no? Un respeto continuo y el temor de Dios. Somos un grupo de personas con luchas, con tentaciones, adversidades, conflictos interiores con el pecado y mil cosas. Es por eso que la iglesia, sin lugar a dudas, no busca la perfección en el creyente, porque tal cosa no existe, pero sí la integridad. Fíjense los requisitos que Pablo exhortaba a Timoteo para escoger ancianos, diáconos, personas que sirvan en la iglesia, personas que dirijan la iglesia. Son parámetros importantes. No cualquiera es apto para eso. Por eso, Dios nos llama y demanda ser hombres y cristianos de una sola línea, personas que se esfuerzan y buscan del Señor. Y la disciplina en la iglesia nos permite tener parámetros, los que nos son útiles para caminar en la dirección correcta, siendo parte del cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia, sin duda, no está para tolerar el pecado, sino para enseñar al respecto, dirigir al cristiano a luchar contra el pecado y a disciplinar a quien viva en el pecado constantemente y no quiera cambiar su estilo de vida. Quien no muestra arrepentimiento, sin duda, debe tener disciplina. Evidentemente, el tolerar el pecado en la iglesia comienza con la arrogancia en el corazón. Hay personas que se sienten mejores que Dios, que consideran que el pecado tiene una escala de valor individual, ¿no? Este es inmoral, pero este es chismosa. No importa. Comparado con el inmoral, la chismosa se salva. El mentirosito, pues no importa y déjelo tranquilo. Ese es un concepto, una escala de valor individual. Los que condenan a los que consideran pecados graves y solapan a los que consideran tienen pecados inofensivos. Por eso es increíble ver el ejemplo bíblico de personas arrogantes que al tolerar el pecado en ellos, al no luchar, al ser vencidos por su carne, constantemente les provocaba ceguera y toleraban las abominaciones de otros. Veamos algunos ejemplos. Les voy a leer en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4, y voy a ir leyendo algunos textos ahí saltados. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Pablo hablando a los corintios. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Está hablando que ellos se sentían ya tan importantes, ¿no? Que ya habían logrado todo, habían tocado techo en su vida cristiana, su relación con Dios, que ya Dios estaba con ellos y que ya el Señor vendría y ya estaba ahí casi con ellos. Por eso Pablo les dice, pues qué bueno que piensen así, porque eso significa que también nosotros vamos a estar con el Señor. Versículo 10. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, dice. En cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, dice, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso, dice el 11, ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Wow. Personas que atribuyen a los bienes, a la sabiduría humana, la dirección de Dios o la obra del Espíritu, o la bendición de Dios, ¿no? Así hay mucha gente que dice, pues, yo soy tan bendecido por el Señor porque tengo mi casa propia, tengo mi auto, tengo mi profesión, tengo mi buen trabajo. Hermano, ¿quién dijo eso? ¿Eso es en verdad el parámetro de la bendición de Dios? Está ciego. Miren, el apóstol Pablo dice, nosotros ahora tenemos hambre, tenemos sed y ni ropa tenemos para abrigarnos. A menudo somos golpeados y andamos por ahí durmiendo donde podamos porque ni casa tenemos. A ustedes los estiman por lo que tienen, los alaban, los aplauden. A nosotros, dicen, nos ridiculizan.
Wow. Versículo 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Dice, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios, dirigidos por el Espíritu. Fíjate, a los que alardean, los que hablan mucho. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, en decir, en hablar, en alardear. Eso no es el reino de Dios. Eso lo hacen los arrogantes. El reino de Dios es quien vive por el poder. Fíjate, no está hablando ni de manifestaciones, está hablando de carácter. Esta condición en el corazón de los hermanos mostraba que los corintios estaban dispuestos a tolerar todo. Si eran capaces de mirar dentro de ellos y luchar contra su arrogancia, estaban capacitados para guiar bien la iglesia. Pero la arrogancia les impedía lidiar con lo que otros hacían incluso. Además de ellos no hacer nada contra su propia arrogancia, ellos estaban ciegos ante los pecados de los demás. Y dentro de la iglesia, los corintios habían actos abominables. Capítulo 5. Voy a leer Nueva Traducción Viviente nuevamente, versículo 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Le quitó la esposa al papá. Wow. Y si ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. ¡Ay, pastor!, dirían algunos aquí. ¡Qué falta de amor! ¿Cómo es posible? Si es un buen hermano, es el que da las mejores ofrendas de la iglesia, es el que sirve mejor aquí. Apóstol Pablo, ¿cómo es posible tu falta de amor? ¿Cómo es posible que no veas por las almas? Wow. Versículo 4. El 3 dijo, yo ya emití mi juicio sobre este hombre. Miren el versículo 4. En el nombre de Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Eso está hablando del liderazgo de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús, o sea, el Señor como testigo. 5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. 6. Está hablando de una disciplina radical. Un hombre que no está dispuesto a arrepentirse y quiere seguir su mismo estilo de vida, dice, sáquenlo de la iglesia, va a contaminar a toda la iglesia. Bueno, ya estaban contaminados. Por eso dice el 6, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¿De poco? 7. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces, cuando lo hagan, serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí, dice el versículo 9 anteriormente, les dije que no se relacionaran con las personas que se entregan al pecado sexual. No se relacionen, dice. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. ¿Se entiende? Le dice, no se junten con los idólatras, no se junten con los avaros, los inmorales. Dice, pero no les dije los del mundo. Si fuera así, tendríamos que salir del mundo. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno
Fíjate, con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Ay, pastor, ¿cómo tan faltos de amor? No, es al revés. Eso es amor. Porque si tú solapas a un creyente que vive una vida inmoral, como que no pasará nada, no lo amas, porque se va a perder. Si lo amas, vas a actuar bíblicamente para que él recapacite, reflexione y se vuelva a Dios. Enmenda sus conductas y se vuelva al Señor. 12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Wow, para los que dicen que no juzguen a nadie. Fíjate, versículo 12. Versículo 13. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Yo les hablo al respecto, porque lo que quiere decir Pablo no es que Dios nos entiende, que estamos en un cuerpo de carne y que tenemos libertad para vivir la vida como queramos. Para nada. Dios nos ministra y nos dice: ahora que me conoces, déjate guiar por mí. Tendrás una guerra todos los días y cada día debes de esforzarte a dejarte guiar por mí. Dios sabe que nos equivocaremos y que cometeremos muchos errores durante la vida. Pero estos errores serán conscientes de la lucha, no dejándonos vencer, sino fortaleciéndonos en el poder de Dios para vencer cada día en distintas áreas de la vida y durante toda la vida. Una de las buenas noticias es que no tendremos las mismas luchas toda la vida. Hermano, no tendrás las mismas luchas toda la vida. Estas cambiarán. Y esto nos permite entender que lo que Dios quiere y demanda de nosotros no es un sacrificio. No es sacrificarnos de lo bueno humanamente hablando, porque Dios permite que el hombre viva una vida plena. Por eso esta no es una lucha entre el placer y el sacrificio. Como que ahora somos cristianos y no, ahora tengo que sacrificarme. Como mucha gente dice: no, ¿y tú por qué no haces esto? Es que soy evangélico. No, si lo miramos desde la perspectiva espiritual, el cuerpo busca el placer. Y este placer es momentáneo. El espíritu busca el fruto, que es eterno. Pon atención. Lo de la carne es momentáneo, lo del espíritu eterno. Por ejemplo, alguien que tiene vicios busca el placer momentáneo. Busca satisfacer su placer carnal e incluso no mide consecuencias. Pero al momento de ser descubierto, al momento de experimentar las consecuencias de sus actos, solo viene destrucción interior y muchas veces destrucción de familias completas. Relaciones familiares rotas y muchos hasta pierden la vida o le quitan la vida a otros por causa de satisfacer su placer carnal, que es momentáneo. Pero al mirar y optar por abstenerse al placer momentáneo, meditando en las consecuencias y ordenando nuestra vida en pos del gozo de la sobriedad, de estar limpio, de no caer en la inmoralidad, esta lucha trae como fruto el gozo. El gozo de tener una relación estable, una familia en orden, nuestros impulsos bajo control de la obra de Dios. Ganamos la batalla. El que antes tenía vicios ahora no los tiene. Ganamos la batalla, pero vienen otras. Toda la vida hasta que nos encontremos con nuestro Señor estaremos en una guerra constante. Ordenamos una área, vencemos, somos fuertes ahora, pero hay otras áreas que debemos de fortalecer para vencer. Es más, yo creo que incluso las áreas donde hemos vencido siempre están ahí. Y así será toda nuestra vida. Imagínate el apóstol Pablo, un hombre del cual todos pensaríamos que no tiene luchas, que es perfecto, pero él mismo nos centra y nos dice que tiene luchas y que incluso en ocasiones era vencido por su carne. Y aquí puede surgir una pregunta: ¿por qué Dios no resolvió ese problema? ¿Por qué Dios no nos salvó y nos regeneró y en esa regeneración no nos dio una nueva naturaleza que fuera lo suficientemente fuerte para vencer el pecado, para que ya no pecáramos?
Hay muchas razones, pero solo quiero explicar una. Hay muchos aspectos de Dios que nosotros conocemos en la lucha, y la lucha con el pecado. Entonces, si yo no tengo la lucha y no soy entrenado por Dios, hay muchas cosas de Dios que no voy a conocer, comenzando por su gracia. Porque cuando peco y caigo, voy a los pies del Señor y Él me perdona, me restaura y comprendo que soy puesto en pie nuevamente por su gracia, no por mis fuerzas. No estoy de pie porque soy un super cristiano, es por su gracia. Esto entonces nos permite comprender que debemos de rendirnos cada día a la soberanía de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, al señorío de Dios en mi vida, para que mi vida no busque simplemente el placer momentáneo de la carne, sino el fruto del Espíritu, el cual es eterno. Dios dejó entonces este aspecto carnal en nosotros para que conozcamos más de Dios, dependamos más de Dios, veamos más su obra en nuestra vida y asimismo veamos cómo su Espíritu en nosotros nos ha capacitado para que la lucha vaya menguando, vaya disminuyendo en áreas de nuestra vida que ahora están rendidas al señorío de Cristo. Eso es lo que pueden expresar quienes llevan tiempo caminando en el Señor, ¿verdad? Y muchos de nuestros hermanos han visto sus vidas y en sus vidas cambios increíbles por medio de la obra del Espíritu Santo. Yo he oído a algunos hermanos decir: pastor, yo era un ogro, yo era iracundo, era malhumorado, materialista, altanero, agresivo, yo era despectivo, pastor, yo era inmoral, era perverso, era pervertido, yo no amaba a mi familia, solo me amaba yo. Y ahora, pastor, dicen, ese ya no es siempre mi carácter, ya no lucho tanto con eso, ya no soy así. Estoy consciente que eso está en mí, pero lucho contra eso. Alguna puede decir: yo antes era chismosa y lucho con eso, pastor. Algo tengo todavía, pero lo controlo. Antes era provocativa, sensual, me gustaba mostrarme, pero ahora me abstengo a eso, me cuido. Era imprudente, arribista, entrometida, me sentía superior al resto. Y sé que en mí está eso, pero ya lo controlo, ya no es tan fuerte, ahí voy. Dios está haciendo su obra en mí. Y todos podemos reportar un crecimiento. Ninguno de nosotros puede decir que ya llegó a la meta, sin duda ninguno, pero sí podemos decir que ya no estamos donde estábamos por la obra de Dios en nosotros. Ninguno ya lo logró, pero ya no estamos en el inicio. Ya no estamos donde estábamos por la gracia y la obra de Dios. Por eso este proceso se llama santificación. Nuestra santificación. En eso estamos hoy, todos los creyentes. En nuestra declaración de fe como casa de oración, como iglesia a nivel mundial, como casa de oración, creemos en la doctrina de la santificación progresiva. Esto quiere decir que nuestra santificación no va a terminar hasta que estemos con el Señor. Esto es, cuando Él venga o nosotros nos vayamos con Él. Pero hay ciertas iglesias que creen que la santificación la podemos lograr completamente aquí en la tierra. Iglesias piensan que en la tierra llega un momento donde no hay lucha con el pecado y que se llega al punto máximo de santidad. Nunca voy a olvidar cuando un joven que estaba haciendo actos inmorales en la iglesia, lo llamé yo para reconvenirle, ¿no? Y hablar con él. Y él me dijo que solo una persona santa podría él decirle algo. Y yo me sorprendí y le pregunté si conocía alguna. Y me dijo que sí. Y él nombró a esta persona. Y mientras él me la nombró, yo empecé a mirar y la persona estaba en la iglesia, estaba ahí cerquita. Yo le digo: aguántame tantito, espérame. Y llamé a esa persona, le dije: vente. Y le pregunté delante de él, le dije: mira, esta persona me dice que solo una persona santa puede reconvenirle en sus actos y que tú eres santa. ¿Qué me dices? Esta persona se avergonzó y lo encaró. Este hombre quedó sorprendido de que su ídolo se le cayó.
porque su concepto de santidad estaba tan de la mano de su ignorancia que consideraba que la santidad era sinónimo de dones. Hay otros cristianos que dicen que Cristo lo hizo todo, que no importa lo que hagamos con el cuerpo, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Consideran que la lucha con la carne no es una ocupación del creyente, sino que le dan rienda suelta a la carne. Consideran que no importa para su salvación. Y quien piensa así, sin duda, tiene una visión terriblemente distorsionada a la santificación a la cual la Biblia enseña. Porque la Biblia nos dice que andemos por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, los cuales producen muerte. Por lo tanto, Pablo nos exhorta a la lucha. En Efesios 4, 22 al 24, la Nueva Traducción Viviente, que voy a leer yo, Efesios 4, 22, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, despójense. Quiere decir, sáquenla de ustedes, quítenla de ustedes, es como desvestirse. Dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 24, pónganse la nueva naturaleza. Fíjense, me quité la anterior y me he visto de la nueva, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, volviendo a la lucha, Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Este término en el griego es los deseos de la carne. Dice el 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Explico el texto. Los deseos de la carne en el griego es la palabra epitumia, que quiere decir malos deseos. Pero también quiere decir un sobredeseo o un deseo excesivo. Entonces el problema en la carne no es lo que deseamos, sino también en qué medida lo deseamos y qué hacemos para cumplir con ese sobredeseo. Por ejemplo, el dinero, las posesiones materiales. ¿Es pecado tener dinero? ¿Es acaso pecado tener posesiones materiales? No, en lo absoluto. Lo que es pecado es amar el dinero. Es pensar que la solución a mis problemas es el dinero. Es pensar que quien me da seguridad es mi dinero, que el dinero es quien me provee de paz, que el dinero me provee de estabilidad en el presente, en el porvenir. Pensar que los bienes me proveen gozo y satisfacción, que el tener más me da valor ante la sociedad, me da confianza y tranquilidad. Ese sí es pecado, porque todas estas cosas yo las debería de encontrar en Dios. La paz, la estabilidad, la satisfacción, la tranquilidad, la seguridad, no en el dinero. Hay personas que buscan significado y propósito en la moda, en la aprobación social, en alguna profesión, en un estatus. El problema es cuando tomo algo y quiero que esto me provea lo que solo Dios puede proveerme. Hemos hecho de eso un ídolo. Pensar que el dinero, la posesión, la moda, un estatus me provee de paz, estabilidad, tranquilidad. Eso es un ídolo. Solo Dios debe ser el centro y la fuente de toda esa necesidad en el hombre. Otro ejemplo. ¿La intimidad en una pareja es bueno o es malo? Depende. Depende porque fue creada por Dios. Es algo bueno, pero bajo los parámetros de Dios, que son orden, responsabilidad, santidad, exclusividad y honra mutua. Y todo este orden se da solo a través de el cumplir con los parámetros de las leyes y de Dios. Esto quiere decir el casarnos civilmente y tener la bendición de Dios, o casarse por la iglesia, porque a la larga estoy yo cumpliendo con la ley de los hombres y presentando
y rogando la bendición de Dios en mi matrimonio. Entonces, si tomo esto tan puro y pienso que mis necesidades de afecto y amor las obtendré por esta vía a toda costa, entonces estoy haciendo de eso un ídolo y lo estoy poniendo por encima de Dios y lo practico fuera de los parámetros establecidos. Solo estoy obedeciendo a mis deseos de intimidad, a un placer momentáneo y no a lo que Dios ha establecido. Porque una relación de intimidad donde no está bajo los parámetros de orden no produce gozo. Solo produce una cúmine de satisfacción carnal, pero no gozo. En cambio, cuando eso está en orden, produce gozo porque está dentro del orden de Dios. Y ese gozo te lleva no tan solo a amar, sino a saber que Dios está en eso. Por eso la intimidad en un matrimonio que ama y teme a Dios no tan solo produce satisfacción y disfrute, también produce gozo, produce amor, produce unidad, produce estabilidad. ¡Wow! Porque está dentro del orden de Dios. Dios bendice el orden, en cambio el desorden trae caos. Y esto nos permite comprender algo muy interesante. Entonces, el pecado y el seguir los deseos de la carne, hasta ahora los catalogamos solo como el deseo de cosas malas. Pero el estudiar en el griego, lo que les decía respecto a la palabra esta, epitumia, malos deseos, o un sobredeseo, o un deseo excesivo, entonces quiere decir que el pecado es primero el deseo de cosas malas, sin duda. Pero también, la Biblia nos enseña que el desear cosas buenas en demasía también es pecado. Lo explico. El pecado es seguir los deseos de la carne, el deseo de cosas malas, el querer hacer, pensar o anhelar cosas malas, eso es pecado, sin duda. Pero la Biblia también nos enseña que también es desear cosas buenas en demasía. Esto es, el deseo excesivo de lo bueno. Y estoy hablando de las cosas que Dios creó, no estoy hablando de la vida espiritual, porque el querer ser muy sabio, el querer ser muy manso, eso es un buen deseo y eso no es pecado. Pero sí el anhelar las cosas que Dios ha provisto en el mundo y tomarlas como un ídolo, que es quien me va a dar paz, quien me va a dar estabilidad, eso también es pecar. Porque se interpone en mi relación con Dios, se interpone en mi andar en el Espíritu. Convertimos lo que Dios creó, lo que Dios hizo en nuestro ídolo. Y en lugar de adorar y depender de Dios, quien es el dador de todo, anhelamos las cosas que Dios da y sustentamos nuestra vida en eso. Si tenemos dinero, estamos felices. Si no tenemos dinero, estamos tristes. No, hermano, tú tienes que vivir en el gozo de Dios, con o sin dinero. Porque si vives en el camino de Dios, guiado por el Espíritu, lo que vives es la voluntad de Dios. ¿Eso da gozo? Si no tengo ni uno y busco al Señor con todo mi corazón y Él no me da nada, vivo en su voluntad y eso me da gozo, porque sé que Él es mi proveedor y Él cumplirá su propósito en mí y Él me proveerá. Es más, la Biblia dice, si Dios se ocupa de las aves que no trabajan, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos? Versículo 17, estábamos en, les digo, Gálatas 5, 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Explico esto. Queremos hacer algo que es pecaminoso y el Espíritu nos habla claramente. ¡Hey! ¿Dónde vas? Eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? Eso no está bien, es contra mi voluntad, es contra mis mandatos. ¿Ves? No haces lo que quieres. El Espíritu te quiere guiar a no hacer lo que quieres, sino hacer su voluntad. El Espíritu se opone a la carne de manera frontal y evidente en el creyente. Ahora cuando el Espíritu nos habla, le oímos, y obedecer es asunto de cada creyente. Queríamos hacer algo malo y el Espíritu nos dirige. Ahora queremos hacer algo bueno. Queremos orar todos los días a las 6 de la mañana. Ahí está la carne. Oye, ¿qué pasó?
Pues eso no está bien. ¿Cómo se te ocurre? Estamos cansados, estamos fatigados, estamos desgastados, ya no somos jóvenes. ¿Cómo se te ocurre a las 6? Cuando queremos hacer lo que está bien, la carne nos frena. Cuando queremos hacer lo que está mal, el espíritu nos llama la atención. Y cuando queremos hacer lo bueno, la carne nos llama la atención. Estamos siempre en una lucha, constantemente en una lucha que no nos deja vivir en paz. Si te sientes así, te tengo una buena noticia: eres salvo. Gloria a Dios, qué buena noticia, ¿verdad? Qué glorioso. Si tienes esa lucha, eres salvo, porque ahí está el espíritu y la carne en una constante guerra. Ahora, si tú no tienes luchas en tu búsqueda por la piedad, si tú no reportas obstáculos y haces lo que quieres y no te sientes en esta lucha interna constantemente, posiblemente el Espíritu Santo no está en ti. Porque cuando hay lucha es una muestra de que hay vida en el creyente. Hay dos grupos de deseos tirando en direcciones opuestas que se contraponen y a veces no sabemos qué hacer. Y ahí es donde el creyente debe de rendirse al señorío de Dios, al Espíritu. Y mientras más nos rendimos al Espíritu, menor será esa lucha en nosotros, en cada área que le rindamos. Ojo, una lucha disminuida, pero siempre estará ahí hasta el día que el Señor venga por nosotros. Para terminar, el conflicto interno es la norma del cristiano. Se podría decir que la lucha es una buena indicación. Ojo, la lucha, no el pecado. Un cristiano no es quien está libre de malos deseos o de deseos excesivos. Un cristiano es quien lucha contra esos deseos. Quien lucha es un verdadero cristiano. Entonces, el andar en el Espíritu, el ser guiados por Él, no es una experiencia pacífica, es una lucha interna en nuestro interior. Para que el Espíritu gane la batalla diaria y nos dé vida todos los días hasta el último suspiro, debemos de rendir nuestra vida a Cristo, confesarnos incapaces de luchar si no es con la ayuda de Dios. Cada instante, reconocernos totalmente dependientes de su gracia y de su misericordia que se renueva cada día a favor de sus hijos. Gloria a Dios por eso. Sus misericordias son nuevas porque Dios sabe que sus hijos tienen una lucha constante que no para. Y ahí estamos, en pie, luchando contra la carne y queriendo obedecer al Espíritu. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir de ese modo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu fidelidad y por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos alienta, porque nos permite entender. Yo sé que hay muchos hermanos conmovidos en su casa. Y yo entiendo con mi corazón, Señor, que a todos nos ha pasado esto, de creer que esta lucha no es normal dentro de la vida cristiana, y es todo lo contrario. Si no existe la lucha, significa que no hay dos voces hablando, no está el Espíritu ahí contrarrestando la carne. Y este día nos permite hoy tu palabra entender. Es un buen indicativo esto, saberlo, porque sabemos que tu Espíritu está en nosotros. Ahora nos corresponde el rendirnos a ti. Por eso ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, que podamos honrarte, adorarte, bendecirte cada día. Te damos gracias por tu palabra, porque nos alienta, nos renueva. Nos permite, Señor, entender y saber que lo que vivimos es lo correcto, la lucha diaria, y que anhelamos más de ti, Señor. Te agradecemos y gracias, Señor, por tu palabra. A través de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, ya nos vamos a despedir. Familia, vengan para que oremos, para terminar. Vénganse, con cuidadito. Aquí estamos. Estoy aquí. Ahí está. Bueno, hermanos, ha sido un honor estar nuevamente con ustedes. Les pedimos que sigan orando. Estamos sin duda en un tiempo difícil de nuestra sociedad, del mundo entero. Pero confiamos en Dios. El Señor está en control de absolutamente toda esta situación, no lo dudemos. Sigan orando por nuestros hermanos, por los que están enfermos, por José, y que el Señor nos ayude en toda esta situación a cada uno de nosotros. Así es, Dios les bendiga, nos dio mucho gusto tener este tiempo con ustedes. Y como decía mi esposo, sigamos orando por todo, en todo y por todos. Oremos. También sigamos orando por nuestros hermanos Aldo, Blanquita, para que el Señor los fortalezca. Ellos ya con la ayuda del Señor están recuperándose y van saliendo de este proceso, pero sabemos que el invierno está cerca, entonces se viene un tiempo difícil para nosotros como país, así que hay que seguir orando, esforzarse y cuidar, ¿verdad?, a los nuestros, respetar las normas, y todos juntos podamos avanzar y salir de esto, y a la vez nosotros como iglesia buscando a Dios en todo tiempo, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, esforcémonos, hermanos, en vivir la palabra. No se olviden lo que estamos aprendiendo, de vivir en el Espíritu y poner en práctica lo que hoy día veíamos, sobre todo de estar siempre en la lucha. No se olvide de estar luchando constantemente. El Señor nos va a fortalecer para poder salir adelante. Vamos a orar. Así que denle la mano a su esposa, a sus hijos, a todos ahí en casita. Y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, por darnos la oportunidad, Señor, de congregarnos de este modo y poder, Señor, estar cada uno de nosotros en casa, adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre con nuestras familias, nuestros hijos, algunos de nuestros hermanos solitos también que están ahí. Tú, Señor, estás con ellos, con cada uno de nosotros, por eso te damos gracias. Bendice nuestras vidas, Señor, transfórmanos. Queremos ser como tu Hijo Jesús. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir para ti cada día. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, de cantar a ti, de adorar tu nombre y de ser cada día, Señor, mejores cristianos y mejores personas, para que en verdad, Señor, podamos preparar nuestra vida y estar listos para cuando tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias y te pedimos por nuestros hermanos en casa, los que están sin trabajo. Tú provea las necesidades, Señor, que nosotros como iglesia también podamos estar atentos a eso. Y asimismo, Señor, los que están enfermos, tú, Señor, guárdalos. Cuídanos, Señor, en estos tiempos que se acercan de días más fríos. Haz tu obra, Señor, y guárdanos, Señor, te rogamos. Y el día que podamos regresar a la iglesia, a los cultos en este lugar, podamos venir con un espíritu fervoroso, renovado, vivificado por tu Espíritu Santo. Te damos gracias y bendecimos tu nombre a través de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, cuídense, les amamos, nos vemos, adiós, adiós. Chao, saludos a todos, abrazos a México, Argentina, Perú, a todos. Les amamos, chao, chao. Les amamos, chao, chao. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú, Señor. Hoy te rindo mis
ser, Señor, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Toda mi vida te necesita, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nosotros, Señor, te rogamos. Haz tu obra en nuestras